Hola, hola. He hecho ya el tiempo para poder grabar el material que vamos a utilizar como guía y apoyo en la clase de programación 2 utilizando C++ como lenguaje de programación. Pues la idea es que sea una guía práctica. Entonces para ello vamos a comenzar a trabajar y vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo, nuestro dev C++. Bien. Para poder crear un nuevo archivo en nosotros o un nuevo programa en C++, basta con que hagamos clic en archivo, clic en nuevo y luego archivo fuente. También de manera más práctica puedo hacer clic acá en la opción que dice new y la forma en que yo lo hago es que doy control N. Ahora bien, lo primero que debemos manejar es cuál es la estructura básica de un programa en C++. La estructura básica de un programa en C++ está dividida en tres elementos o componentes. Lo primero es que en la primera parte, con el símbolo de numeral y la palabra reservada include, nosotros le digamos al compilador que este programa para poder funcionar va a incluir o deseamos incluir la librería IOString. La librería IOString se encuentra en la biblioteca estándar de C++ y contiene herramientas y funciones que nos permiten poder manejar el flujo de entrada y salida de datos de nuestro programa. Entonces, para poder incluir una librería, siempre vamos a poner el numeral include y entre signo menor y mayor que el nombre de la librería. Vamos a ir paso a paso y así es que de momento solo necesitamos la librería IOString. Segundo componente, el espacio de nombres. Entonces vamos a utilizar el espacio de nombres std. Entonces acá lo que estoy diciéndoles es que para este programa vamos a utilizar o vamos a estar utilizando el espacio de nombres std. Y el tercer componente es la función principal de nuestro programa. ¿Cómo la definimos? La palabra reservada int, el main y luego abro, cierro paréntesis y abro y cierro corchetes. El código que está en la función principal o las instrucciones de la función principal son las que se van a ejecutar al nomás iniciar la ejecución de nuestro programa. Entonces vamos a comenzar a trabajar con variables. Una variable es un espacio en memoria al cual podemos acceder mediante un identificador o nombre. Podemos cambiar ese valor, podemos persistir ese valor, significa tenerlo ahí. Y podemos producir nuevos procesos a partir de ese valor y también encontrar nuevos resultados realizando cálculos matemáticos. Entonces bien, para poder declarar una variable es importante que tengamos claro el tipo de datos que la variable va a contener. Si va a ser un entero, si va a ser un número entero, si va a ser un número que tenga parte decimal, si va a ser un número corto, si va a ser un número largo, si va a ser una cadena de caracteres, si va a ser un valor lógico, etc. Vamos a comenzar a trabajar con variables del tipo numérico. Para variables del tipo numérico vamos a comenzar a trabajar con el tipo de dato int o entero, integer. Para declarar una variable en C++ especificamos primero el tipo de dato que la variable va a contener y el nombre de la variable, por ejemplo a, punto y coma. Este punto y coma al final de la instrucción le dice al compilador que esa instrucción ahí termina, llega a su final y que pues puede compilarse y ejecutarse. Ahora bien, para nosotros poder declarar más variables podríamos hacer, si quisiera más variables del tipo entero, podría declarar otra variable b y otra variable c. Es una opción, funciona. En mi caso, a mí me gusta mantener la simplicidad y la practicidad de mi código. Entonces, yo lo puedo hacer en una sola línea. A, B, C, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En una sola línea estoy declarando tres variables del tipo entero. Una variable A, una variable B y una variable C. Ahora bien, para poderle asignar el valor a una variable o un valor a una variable, utilizamos el símbolo de igual. Por ejemplo, yo digo A es igual a 10, un ejemplo, punto y coma. Ahora, B es igual a 5, un ejemplo. Entonces ahora, yo digo C va a ser igual a más B. Entonces, como usted ya realizó el cálculo matemático, y si ahora le preguntara cuál es el valor de C, usted me diría es 15. Pues es muy simple, ¿va? El valor de A
es 10, el valor de B es 5. Entonces al sumar 10 más 5, en C se va a almacenar el resultado de la suma, que sería 15. Los operadores aritméticos de C++ son: para suma utilizamos el símbolo de más, para resta utilizamos menos, para multiplicación utilizamos el asterisco, para división utilizamos pleca o slash, como usted le quiera llamar, y para el módulo de la división utilizamos este operador. Ahora bien, nosotros en algún momento vamos a tener la necesidad de mostrarle en pantalla el resultado de un cálculo, como es este caso, o el valor que tiene una variable al usuario. Para poder mandarle a pantalla un mensaje al usuario, vamos a utilizar la palabra reservada quote, operador de extracción, y ahora entre comillas el mensaje literal, es decir, tal como yo escribí este mensaje entre comillas, así lo va a imprimir la palabra quote con el operador de extracción. Entonces acá voy a ponerle el valor de la variable C es punto y coma. Voy a compilar y ejecutar. Compilar y ejecutar lo hacemos desde acá o solo presionando F11. Entonces vamos a darle acá y le voy a poner un nombre. Le vamos a poner variables, variables, y lo voy a reemplazar lo voy a guardar y ya. Bien. Entonces fíjese que el mensaje que envió es el valor de la variable es, pero usted se queda buscando y dice, ¿y por qué no sale 15? Pues la razón por la que no sale 15 fue porque nosotros no programamos eso en nuestro código. Nosotros lo único que le pedimos hicimos en nuestro programa fue que nos imprimiera el valor de la variable CS, y eso fue lo que nos imprimió. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera, o qué tendría que hacer si yo quisiera que se imprima el valor de la variable C? Entonces, para pasar una variable o para imprimir una variable, hago nuevamente uso del operador de extracción y luego el nombre de la variable. Entonces ahora si compilo y ejecuto, el resultado ahora sí dice es 15. Si cambio este valor acá, por ejemplo, por 10 y 10 acá, entonces el resultado va a ser 20. Ahora, ¿qué sucede si nosotros acá quisiéramos utilizar otro tipo de dato? Siempre que maneje tipo de dato entero. Entonces ahí yo puedo utilizarlo, un tipo de dato short. Voy a darle control N, numeral, otro programa, la estructura básica de nuestro programa, y string, using namespace, std, punto y coma, in main, abro, cierro, abro y cierro. Bien, tenemos otro tipo de dato llamado short, que nos permite poder almacenar un valor entero corto en una variable. Entonces acá voy a ponerle short A. Un ejemplo. Entonces ahora short A, B y C. Un ejemplo. Entonces ahora yo puedo decir que A es igual, un ejemplo, a 1600. Un ejemplo. B es igual a 2400. Un ejemplo. Entonces acá si yo digo que C es igual a A más B, usted dice es 4000. Entonces yo le digo code, la suma es 2 puntos y accedo a la variable C. Punto y coma. Compilo y ejecuto. Aquí le voy a poner variable 2. No debe haber espacio, recuerde, le vamos a guardar. Y ahora me dice la suma es 4000. Entonces, ¿por qué? Porque estoy utilizando números cortos. Aquí podría haberle puesto tal vez un 25000. Y aquí le voy a poner un 30000. Entonces usted dice ese resultado es 55000. Entonces le damos compilar y ejecutar. Y ahora fíjense que acá tenemos un lío, porque no nos muestra el número el resultado correcto. Entonces es por el tipo de dato. Entonces si nosotros vamos a trabajar con valores que pueden llegar a ser más largos, utilizamos el tipo de dato long. Siempre es un valor entero, pero ahora es un entero largo. Le damos acá y ahora ya tenemos el resultado. La suma es 55000. Ahora bien, sucede que no solamente trabajamos con variables del tipo numérico. En este caso hemos hablado de variables del tipo numérico enteras. Ahora aquí voy a cambiar nuevamente a int,
estoy con números pequeñitos, y voy a ponerle acá vamos a ponerle un 10.50, un ejemplo, y aquí le vamos a poner nuevamente un 10.50. y yo estoy haciendo una suma, A más B. Entonces usted la realiza y dice el resultado es 21. Veamos qué ocurre. Compilamos y ejecutamos y dice la suma es 20, y nos quedamos preguntando, pero ¿por qué si 10.50 más 10.50 es 21? Pues bueno, la razón por la que nos está dando 20 es porque el tipo de dato que nosotros especificamos al momento de crear la variable fue entera. Eso indica que al momento de asignarle este valor nosotros a esa variable, únicamente nos va a tomar 10, igual que acá, por eso el resultado es 20. Entonces, nos preguntamos qué hacer cuando el tipo de dato, en algunos casos tenga parte decimal. Pues bueno, en ese caso vamos a utilizar el tipo de dato doble. Compilamos y ejecutamos, y ahora el resultado sí es correcto. Entonces el tipo de dato doble, recordemos que igual que podrían ser aquí 10, no solamente para valores que tengan parte decimal, ¿va? Entonces ahora nos da 20. El tipo de dato doble, o sea, si lo tomamos como partida, el significado doble nos da a entender que nos permite poder manejar valores enteros y también valores que tengan parte decimal. Ahora bien, pero ¿qué pasaría si yo quisiera guardar en una variable el nombre de mi cliente o la dirección de un cliente? Entonces en ese caso vamos a utilizar otro tipo de datos. Otra vez, la estructura básica de nuestro programa, using namespace std in main. Y bien, cuando nosotros querramos manejar cadenas de texto en una variable, como por ejemplo una dirección, un nombre, la descripción de un producto, el título de un libro, el nombre de un estudiante, el nombre de una asignatura, entonces vamos a utilizar el tipo de dato string. Un ejemplo, non cliente, un ejemplo, yo utilizo non cliente, o sea, nombre de cliente. Ahora yo digo, non cliente va a ser igual a, un ejemplo, Edwin J. Bautista, un ejemplo. Entonces ahora yo quiero imprimir en pantalla el nombre del cliente, entonces le voy a poner code nombre del cliente, un ejemplo. Dos puntos. Y recuerden que voy a acceder a la variable con el operador de extracción y el nombre de la variable, non cliente. Punto y coma. Entonces ahora esto me va a imprimir el nombre del cliente y va a acceder al valor que tiene esta variable. Entonces me diría nombre del cliente Edwin Bautista. Variables trepa. Compilo y ejecuto. Y dice nombre del cliente Edwin J. Bautista. Ahora si yo cambio este valor acá, por ejemplo Dulce Sofía, un ejemplo, Bautista, le damos compilar y ejecutamos. Entonces ahora aquí tenemos un lío por el acento, pero dice Dulce Sofía Bautista. El valor sí es accesible. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera otra variable? Por ejemplo, dir cliente, dirección del cliente. Te lo voy a poner Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán. Y aquí vamos a dejarlo Sofía de momento así. Y listo. Entonces ahora quiero imprimir code dirección. Dirección. Dos puntos y accedo a la variable dir cliente. Punto y coma. Compilo y ejecuto. Y ahora tengo un error. Veamos por qué. El error que tenemos es que la variable no fue declarada. O sea, yo estoy llamando a una variable llamada dir cliente, pero no la declaré. Entonces acá puedo ponerle dir cliente. Igual que pude haberlo hecho en una línea aparte que diga string dir cliente. Entonces ahora compilamos y ejecutamos. Aquí dice dir cliente no fue declarada, pero ya la he declarado. Entonces ahora compilo y ejecuto. Y ahora tenemos otro error. El error es que acá al momento de asignarle el valor no le pusimos el punto y coma. Ahora nuevamente compilamos y ejecutamos. Y ahora dice nombre del cliente Dulce Sofía Bautista. Dirección Santa Rosa de Copán. Entonces no quisiera que salgan en una sola línea. Quisiera aquí al final del nombre del cliente dar un salto de línea para que la dirección aparezca abajo. ¿Cómo dar un salto de línea? Para dar un salto de línea, vámonos a la línea donde imprimimos el valor. Entonces fíjense que imprimí nombre del cliente, non cliente. Y ahora le voy a dar un salto de línea.
Hay varias formas de dar un salto de línea. La manera que a mí me parece práctica es escribir este comando precedido del operador de extracción, o sea, end L o fin de línea. ¿Qué es lo que hará? Va a imprimir el nombre del cliente, va a dar un salto de línea para que en la siguiente fila de la consola se imprima dirección y la dirección del cliente. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos ya el salto de línea. Fíjense que imprimió hasta Bautista, pero esto que vemos acá dio un salto de línea. De modo que si yo quisiera que estuviera más separado, le pondría otro end L. Volvemos y ahora está más separado. Y así podría bajarlo tanto como quiera. Voy a dejarlo acá de momento. Les decía que hay varias formas de hacerlo. Esta es una. Ahora, también puedo hacerlo poniendo operador de extracción, comillas, y poner una secuencia de escape, o sea, una pleca invertida. Esa pleca invertida sale con AL 92. Entonces, pleca invertida N. También puedo poner tantos como quiera. Entonces, yo solamente quiero dar un salto de línea. Compilo y ejecuto. Y ahora tengo el mismo resultado porque estaba haciendo lo mismo, solamente que de forma diferente. Entonces, hasta acá nos quedamos con la declaración de variable. Y en el próximo video vamos a trabajar con variables siempre, pero en esta ocasión el usuario va a ingresar los valores. Entonces, hasta la próxima.